Catedrático, muy buenos días. El que le habla es el alumno de la carrera de Derecho Mendoza Sinotrosa Michel Américo. En este momento voy a exponer el primer caso. En el distrito de San Juan de Lurigancho, un sujeto identificado como Carlos agredió físicamente a su pareja en el interior de su domicilio, causándole múltiples contusiones en el rostro y cuerpo. Posteriormente, la víctima fue abandonada en una zona descampada durante la madrugada, sin acceso a ayuda inmediata. Horas después fue auxiliada por vecinos y trasladada a un hospital del Ministerio de Salud del Perú, donde se le diagnosticaron lesiones que requieren 15 días de descanso médico. En el análisis jurídico tenemos tipicidad del delito de lesiones. Se configura al verificarse los siguientes elementos. Conducta típica, agresión física directa. Resultado, daño corporal acreditado mediante certificado médico legal. Nexo causal, esta relación directa entre la agresión al resultado. Bien jurídico protegido, integridad física y salud. En presente caso, la conducta se encuentra en el delito de lesiones previsto en los artículos 121 y 122 del Código Penal peruano, según la gravedad determinada del caso de descanso médico. Delito de exposición al peligro. Asimismo, se configura el delito previsto en el artículo 125 del Código Penal peruano referido a la exposición a peligro o abandono de persona en situación de riesgo. Elementos presentes: situación de vulnerabilidad de la víctima, abandono en el lugar de peligro, riesgo real de la víctima y salud. El agente colocó a la víctima en estado de desamparo, incrementando el riesgo posterior a la agresión. Antijuricidad. No se presentan causas de justificación como legítima defensa, estado de necesidad o cumplimiento de deber, por lo que la conducta es antijurídica. Culpabilidad. El agente actuó como dolo directo al existir intención de agredir y conocimiento de riesgo generado al abandonar a la víctima. No se evidencia inimputabilidad en caso de ebriedad. Esta solo podría construir un atenuante. Concurso de delitos. Se configura concurso real de delitos debido a la que existen dos conductas independientes. Lesiones, exposición al peligro. En consecuencia, el sujeto respondería penalmente por ambos delitos. Análisis crítico. Desde la perspectiva de la política criminal, estos delitos reflejan un problema estructural vinculados a la violencia interpersonal y de género en el Perú. Instituciones como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables han advertido que muchas víctimas no denuncian oportunamente, lo que agrava el riesgo de lesiones o graves o muerte. Asimismo, la conducta de abandono posterior a la agresión evidencia un incremento de desvalorar la acción, pues no solo se lesiona, sino que agrava el peligro. Estrategias de defensa. En el presente caso, un posible estrategia de defensa sería cuestionar la existencia del dolo, alegando que el imputado no tuvo la intención directa de causar lesiones graves, sino que la agresión ocurrió en el contexto de una discusión impulsiva. Otra estrategia consistiría en cuestionar el nexo causal, buscando demostrar que algunas lesiones no fueron consecuencia directa de la agresión física, sino del posterior abandono a las o de factores externos. Asimismo, podrían alegarse circunstancias atenuantes como un posible estado de ebriedad o alteración emocional, las cuales no excluyen de la responsabilidad penal, pero sí podrían influir la graduación de la pena. La respuesta a la resolución del caso corresponde a que el juez valore integralmente los medios probatorios, especialmente el certificado médico, la declaración de la víctima y el testimonio de los vecinos. En atención a la gravedad de los hechos, la resolución más probable sería la exposición de una sanción penal por los delitos de lesiones y exposición al peligro, configurándose un concurso real de delitos.
Conclusiones. Se configuran delitos de lesiones, exposición a peligro conforme al Código Penal peruano. El agente actuó con dolo y generó un riesgo adicional al abandonar a la víctima. Existe concurso real de delitos, lo que incrementa la responsabilidad penal. El caso evidencia la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención de violencia. Recomendaciones. Fortalecer la intervención de la Policía Nacional del Perú en caso de violencia. Promover canales de denuncia. Incrementar medidas de protección inmediatas. Capacitación inmediata temprana de riesgos. Bueno, terminé con el primer caso, ahora voy a comenzar con el segundo caso. En Huancavelica, Martín Serrano abandonó a su hija Julia, de 13 años, durante 2 semanas, dejándola al cuidado de terceras sin las garantías suficientes para proteger su integridad física y emocional. Por su parte, la madre, Estela, se niega a recibir a la menor, agravando la situación de desamparo y vulnerabilidad. Durante ese periodo, Yuli sufre un accidente doméstico debido a la falta de supervisión adecuada, resultando con lesiones que requieren 25 días de asistencia médica. Análisis jurídico, tipicidad, delito de exposición al peligro o abandono. En el presente caso se configura el delito previsto en el artículo 125 del Código Penal peruano, refiriendo a la exposición a peligro o abandono de personas bajo deber de cuidado. Se verifican los siguientes elementos: sujeto activo calificado, padre y madre en calidad de garantías, conducta típica, abandono y omisión de deber de protección. Resultado: situación de desamparo de la menor. Bien jurídico protegido, integridad física, salud y seguridad. La conducta de ambos progenitores encuadra en el tipo de penal al incumplir su deber legal del cuidado y protección. Delito de lesiones. Asimismo se configura el delito de lesiones previsto en los artículos 121 y 125 del Código Penal peruano, al haberse acreditado el daño físico que requiere 25 días de asistencia médica. En este caso, la imputación se realiza por comisión o por omisión debido a la posición de garantía que tenían los padres respecto a la menor. Antijuricidad. No concurren causas de justificación, por lo que la conducta resulta antijurídica. Culpabilidad. En el abandono existe dolo eventual, puesto que los padres aceptaron el riesgo generando por falta de cuidado. Respecto a las lesiones, existe culpa por negligencia derivada de la omisión del deber de supervisión. Concurso de delitos. Se configura concurso real entre abandono de menor, lesiones por omisión impropia. Análisis crítico. En caso de evidencia como la vulneración del deber de garantía, potencia riesgos para menores, la negativa de la madre a recibir la víctima agravia al desvalorar la acción aplicando la zona de riesgo. Desde la política criminal, la respuesta debe articular prevención temprana, intervención de redes de protección y actuación coordinada con entidades como el Ministerio de la Mujer y Población y la Policía Nacional para evitar la progresión de riesgo hacia los resultados del deseo. Estrategia de defensa. Una posible estrategia de defensa sería alegar que terceros asumieron validadamente la cuestionada de menor, buscando romper el nexo causal entre la omisión de los padres y el resultado lesivo. Asimismo, podría cuestionar la gravedad de las lesiones conforme al certificado médico legal. Sin embargo, al tratarse de un menor de edad, la defensa resulta débil frente al deber legal de protección. Respecto a la resolución, lo más probable es la imposición de responsabilidad penal por abandono y lesiones de promisión. Conclusiones. Se configura exposición, abandono
el artículo 125 Código Procesal Peruano por desamparo de la menor. El resultado lesivo es imputable por omisión de a quienes obtengan deber de garantía. Existe un curso real de abandono y lesiones. El caso subraya la centralidad del deber de cuidado parental de la imputable. Bueno, comenzamos con el tercer caso. El tercer caso, en el distrito de Ayacucho, una joven de 19 años, Ana, un embarazo de 10 meses, 10 semanas, decidió interrumpir su gestación debido a problemas económicos improbables. Para ello, acude a una persona sin información médica, quien suministra medicamentos abortivos en un domicilio particular. En consecuencia, la joven presenta una hemorragia severa y trasladada de emergencia a un hospital donde se confirma su interrupción del embarazo. Análisis jurídico, tipicidad. Respecto al de la mujer, la conducta se adecua a delito autoaborto previsto en el artículo 114 del Código Penal peruano. Elementos, conducta de interrupción voluntaria del embarazo, consentimiento preventivo, resultado, muerte del concebido. Al respecto del tercero, se configura un delito de aborto conseguido previsto en el artículo 115 del Código Penal peruano. Elementos, intervención directa del tercero, consentimiento de la mujer, falta de autorización médica. Antijuricidad. No se configura un aborto terapéutico, ya que no existe riesgo grave acreditado por la vida de la madre, ni fuera realizado o establecimiento autorizado. Por ello, la conducta resulta antijurídica. Culpabilidad. Tanto la mujer como los terceros actuaron con dolo al tener conocimiento y vulnerabilidad de generalizar interrupción del embarazo. Análisis crítico. Este caso refleja la tensión entre la protección de la vida del concebido y los derechos productivos de la mujer. Asimismo, evidencia los riesgos médicos y jurídicos derivados de prácticas clandestinas. Estrategia de defensa. Una posible estrategia sería alegar estado de necesidad o intentar encuadrar al caso dentro del aborto terapéutico. Asimismo, el tercero podría negar participación directa o cuestionar la prueba del suministro de medicamento. Respecto a la resolución, lo que más probable sería la determinación de responsabilidad penal por autoaborto y aborto consentido. Conclusiones. Se configura delito del autoaborto respecto a la mujer. Se configura delito de aborto con sentido respecto al tercero. En este caso, evidencia riesgos médicos, legales y prácticas clandestinas. Recomendaciones: fortalecer la educación sexual integral, mejorar el acceso a la información médica segura, políticas y prevención, prácticas clandestinas. Muchas gracias, catedrático.